Hola a todos y bienvenidos al canal MeteoWindy. Como sabéis, en un vídeo anterior estuvimos hablando un poquito acerca del cambio climático y hemos hecho algunos vídeos sobre este tema, y ahora vamos a profundizar un poquito más sobre este mismo tema también con nuevos vídeos que vamos a hacer en los próximos meses. Mirad, como sabéis, hay muchas variables que nos ayudan a identificar el cambio climático. Por ejemplo, la temperatura en el nivel de la superficie, el calentamiento de los océanos, los gases de efecto invernadero, la subida o bajada del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la disminución de los glaciares o también el hielo marino que hay, por ejemplo, en la zona del Ártico o en la zona de la Antártida. Bueno, pues vamos a analizar hoy precisamente este último punto, el de la zona del hielo marino en el Ártico y en la Antártida. Ya en otro vídeo anterior estuvimos analizando el tema de la temperatura en superficie. Recordáis que dijimos que desde la era preindustrial, 1850 a 1900, la temperatura en superficie en el planeta ha aumentado 1,2 grados desde esa época hasta ahora. Eso es una evidencia clara de que hay un cambio en el clima. Vamos a hablar ahora de, como os he dicho, el hielo marino, y vamos a ver cómo esto afecta el calentamiento global a la concentración de hielo marino en el Ártico, y al mismo tiempo cómo no solamente podríamos decir el hielo marino del Ártico está siendo víctima, ¿no?, podríamos decir, del calentamiento global, sino que incluso es causante o verdugo, podríamos decir, del calentamiento global. ¿A qué me refiero? Pues mirad, todos sabéis que cuando hay radiación solar y esa radiación solar llega, por ejemplo, al hielo, si ponemos aquí, por ejemplo, vamos a poner mejor una flecha para que lo podáis ver mejor. Si, por ejemplo, en la radiación solar, como veis, llega al hielo, por parte de esa radiación solar, como sabéis, se desvía debido a esa capa de hielo hacia las capas altas de la atmósfera, y eso impide que la temperatura del mar o la temperatura del aire en ese aspecto, en esa zona, pues evidentemente no se caliente tanto. ¿Qué ocurre cuando hay el efecto invernadero? Bueno, pues que como cada vez hay una temperatura más alta, pues entonces cada vez hay menos hielo, y luego, por lo tanto, el efecto invernadero, o mejor dicho, el cambio climático está produciendo que la capa de hielo disminuya. ¿Qué ocurre cuando la capa de hielo disminuye? Bueno, pues imaginaros si ahora la radiación solar llega a zonas donde antes había hielo y ahora no lo hay, pues es evidente que toda esa radiación, en vez de ser reflejada de nuevo hacia las capas altas de la atmósfera y por lo tanto evitar que las temperaturas aumenten, ahora lo que hace es que el agua del mar, como no hay hielo, absorbe esa radiación y se calienta más. Luego, por lo tanto, como estáis viendo, la cantidad de hielo que haya en el Ártico es, por una parte, efecto del cambio climático, y por otra parte es, al mismo tiempo, puede ser causante de que ese cambio climático se acelere debido a que cada vez hay menos capa de hielo y al mismo tiempo, por lo tanto, lo que se está produciendo es una mayor absorción de radiación y de calor, y que por lo tanto aumenten más las temperaturas de los océanos, en este caso del Ártico o en la Antártida. Como estáis viendo ahora mismo, lo que estamos aquí viendo en este mapa es la concentración de hielo en el Ártico en noviembre del 2020, comparado con un periodo de referencia de 1981 al 2010. Y que lo que nos indica es que claramente la anomalía que ha habido este año, de este mes del 2020, pues es que ha habido una baja o una menor concentración de hielo, como estáis viendo, en toda esta zona, que está muy cerca, como estáis viendo también, de la zona de Siberia principalmente, que es donde las temperaturas, como sabéis, es donde están aumentando de una forma anormal en los pasados meses y años. Luego, por lo tanto, aquí veis claramente la evolución de cómo el hielo en noviembre del 2020 comparado con el 1981 y del 2010 ha bajado, y de forma sustancial. ¿Pero hasta qué grado? Bueno, pues mirad, tenemos aquí más o menos cuál es la evolución de lo que está pasando, por ejemplo, en el mes de noviembre, por poner un mes. Aquí veis claramente de cómo desde 1980 hasta prácticamente el año 1995, pues la concentración de hielo en la zona del Ártico era superior incluso a veces a lo que es el promedio de 1981 a 2010. ¿Pero qué ha ocurrido a partir del año 2000? Bueno, pues como estáis viendo, a partir del año 2000 la concentración de hielo se está disminuyendo de forma notable. Tal es el caso que en este último mes, en este caso noviembre, este mes de noviembre ha sido el segundo mes en toda la historia en la que la concentración de hielo ha bajado
a niveles claramente, como estáis viendo, de récord. Es decir, el 2016 fue el noviembre en el que ha habido menos cantidad de hielo, en promedio, como veis, un 15% menos de lo que sería lo habitual. Lo habitual sería, como veis aquí, 10,6 millones de kilómetros cuadrados de capa de hielo en este mes. Sin embargo, en el 2016 hubo un 15% menos. Bueno, pues en el 2020, como estáis viendo, prácticamente lo mismo. Lo que nos indica, pues que claramente el Ártico se está derritiendo, eso está clarísimo. De hecho, fijaros, os he traído aquí otro mapa para que lo veáis. Mirad, aquí tengo el mapa de septiembre del 2005, septiembre del 2005. Como veis, en septiembre del 2005, pues bueno, prácticamente los barcos todavía no podían muy bien atravesar, a lo mejor, o podían atravesarlo con dificultad, la capa de hielo, porque como veis, esta capa de hielo llegaba desde el Polo Norte hasta la zona de Siberia. Veis aquí estas islas que tenemos aquí en el centro también, cómo la capa de hielo llegaba hasta ellas. Bueno, pues fijaros ahora en el 2020, en septiembre del 2020, y vemos la diferencia. Aquí la tenéis. Ahora ya los barcos pueden tranquilamente transitar, como vemos, perfectamente por aquí. Vamos a ponerlo mejor, en vez de flechas, vamos a poner una línea. Vemos cómo ahora los barcos pueden perfectamente, si quieren, transitar por toda la zona del Ártico y pueden pasarlo sin ningún problema en septiembre del 2020, cuando en realidad, como habéis visto, sin embargo, en el 2005 había muchísima mayor dificultad. Esto es otro ejemplo más que ilustra claramente cuál es la situación que se está viviendo ahora mismo en el Ártico. ¿Qué podemos decir de la Antártida? Bueno, pues mirad, vamos a ver en la Antártida cuál es la situación. Mirad, en la Antártida, como veis, estos son los meses de noviembre de la Antártida desde el año 1980, pues ha habido más o menos un equilibrio, ¿no? Es decir, había años en los que en noviembre la concentración de hielo era mayor, otras veces disminuía, otras veces subía, otras veces disminuía, hasta que de repente en el 2016 nos encontramos con 4 años, como estáis viendo, en el que el promedio, la disminución ha sido de un 7% prácticamente de la cantidad de hielo que ha ido disminuyendo en la Antártida. Menos mal que parece que la tendencia ha cambiado. En el 2020, como estáis viendo, lo que vemos es que en este noviembre del 2020 ahora mismo está en el rango del periodo de referencia de 1981 al 2020 y parece, o 2010, y que parece que este año, en este mes de noviembre, la situación ha sido, como estáis viendo, por lo tanto, mucho más pareja a lo que es el promedio. Pero estos 4 años nos pueden indicar que aunque la Antártida, como sabéis, está sufriendo menos los efectos del calentamiento global o del cambio climático, todo nos indica que pudiera a lo mejor haber de nuevo una aceleración en este continente también. De hecho, aquí tenemos de nuevo otro mapa para que vosotros lo veáis, y como en el noviembre de 2020, pues la situación, como veis, ha sido muy parecida, prácticamente igual a la del periodo de referencia de 1981 al 2010. Ha habido zonas en las que las concentraciones ha sido superior, como estáis viendo aquí, superior a lo que es el promedio, y en otras zonas en las que la concentración de hielo ha sido inferior al promedio y más o menos ha estado en el rango habitual. Así que está claro, la Antártida está sufriendo mucho menos las consecuencias, aunque parece que empieza a haber una aceleración también en la Antártida, mientras que en el Ártico, evidentemente, los datos demuestran una vez más que ya no solamente es la temperatura en superficie, sino que el hielo polar o el hielo a nivel general marino está disminuyendo de forma notable, y por lo tanto esa es otra prueba o evidencia de que el cambio climático está aquí. Gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.